Si encienden ustedes la televisión para observar un telediario, estos que se ven en toda la nación, en toda España, en un canal que cubre todo el territorio, yo diría que van a ver siempre lo mismo. Comienzan con política, las habituales peleas y discusiones entre Rajoy y Zapatero, el blanco y el negro, siguen con noticias internacionales, siempre problemas en el mundo, el terrorismo, guerras, continúan con problemas también que aparecen a diario con la violencia de género, para terminar con el deporte y el tiempo. Por lo tanto, si ustedes ven un telediario a la semana en cualquiera de las televisiones que ustedes quieran, van a ver siempre exactamente lo mismo. Y allí, en esos telediarios, en nuestro concepto, ya nos lo aclarará don Juan del Amor, que está nuevamente con nosotros hoy para hablarles de los celos de los adultos. Para nosotros están siempre presentes en cada uno de esos telediarios los celos. Por eso esa violencia de género que nosotros, reitero, diariamente estamos viendo en los telediarios. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. ¿Qué son los celos? Bueno, pues curioso porque es verdad lo que tú has dicho, también se puede unir que tampoco hay literatura y ni siquiera estudios de investigación que hablen expresamente de los celos últimamente. Y es muy curioso porque, bueno, tú has nombrado ahí violencia de género, el mobbing también, que existe como tal, luego pues rivalidades que hay, no solo a nivel político, sino incluso a nivel profesional, que se ven en la tele, tú las has nombrado, políticos que bueno, hablan mal de sus rivales, incluso de sus supuestos compañeros, porque también se da el caso. Pero lo que es la palabra, el concepto celos, no sale, ¿verdad? Sin embargo, los celos, yo creo que todo el mundo que los esté escuchando y que podría participar de esta conversación. ¿Por qué? Porque todos tenemos un concepto de celos, porque los celos en sí mismos son un concepto universal, incluso supuestamente es algo inherente, es decir, heredado, algo innato, y se traduce en una emoción, es un sentimiento, como tantos otros. Hay sentimientos, emociones de amor, de odio, de desesperación, de celos, ¿eh? Entonces, en su justa medida, pues los celos pueden ser positivos en el sentido literal de la palabra celo, como cuidar con mimo, con esmero. Y el problema es cuando estos celos pues se desorbitan, estos celos son patológicos, cuando se salen de madre, por así decir, que es cuando vienen los problemas. Pero efectivamente los celos es algo universal. ¿Por qué universal? Pues entendemos, Milton, universal porque se da en todas las personas, en todas las edades, incluso en los animales. En los animales también se dan los celos, en todas las culturas y en la historia del hombre. En los animales se dan. Yo, quien no, bueno, a lo mejor no lo ha visto, pero bueno, yo recuerdo una amiga, una señora mayor que tenía un periquito que le hablaba. Y cuando le hablaba, el periquito se ponía contentísimo en la jaula porque la señora le hablaba. Entonces, cuando alguien llamaba por teléfono y la señora cogía el teléfono y le hablaba al teléfono, pues el periquito es que se deshacía, porque se ponía nervioso y se ponía hasta se chocaba contra la jaula. ¿Por qué?
Pues porque el periquito tenía el sentimiento sin idea, ¿eh? Es decir, el sentimiento es una cosa y las ideas son otras, lógicamente. Me refiero a las ideas, la comprensión, el razonamiento, la estructura mental, todo eso es otra cosa. Pero bueno, el periquito entendería en su sentimiento que la señora o la voz de la señora era suya. Y si era suya, pues entonces cuando entraba el tercer elemento en discordia, que era el teléfono, la fastidiaba. Yo de pequeño, si me permite, amaestré una urraca. Y la urraca iba conmigo donde yo iba en bicicleta, la urraca conmigo y tal. Y tenía un perro. El perro era un perro de caza. No, yo no soy cazador, pero mi abuelo y mis tíos sí eran. Bueno, pues ese perro, cuando yo lo acariciaba, la urraca se iba y se posaba en el lomo del perro y le picaba. Incluso llegó a hacerle una herida. No podía tocar al perro, acariciarlo delante de la urraca. Es decir, esto lo vengo a comentar en el sentido de que te he comentado, de que son sentimientos universales, que hay bases científicas para creer que es un sentimiento innato, pero que luego depende del contexto, depende de los acontecimientos que se den en la persona, depende del contexto histórico y cultural, a nivel social, y depende también de la persona, es decir, de tu personalidad. Pues esos celos podrán derivar en patológicos o podrán ser algo positivo. Juan, desde el siglo XVII, desde William Shakespeare y su Otelo, lo hablábamos la semana pasada, aquella tragedia en 5 actos en la que terminan todos muertos, una tragedia increíble. La gente siempre pensó, la mayoría de la gente piensa, que los celos son una enfermedad, que los celos son enfermizos, que no existen los celos sanos. Existen, entonces esa es la pregunta. Existen, y si existen celos sanos y celos enfermos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, bueno, de hecho cuando se dan celos patológicos en ciertas parejas por una cuestión sentimental, amorosa, sexual, se le llama síndrome de Otelo. Es verdad, la literatura, pues no solamente Shakespeare, yo he apuntado, por ejemplo, Calderón de la Barca. Hay una obra que es El mayor monstruo de los celos, Cervantes, El celoso extremeño, El viejo celoso, incluso Molière, El príncipe celoso. La literatura sí se ha nutrido de este tema para crear obras especializadas en los celos. También es cierto que a través de la historia, de hecho ayer me llamaba la atención, hasta el punto que cogí una Biblia y leí el pasaje sabiendo que íbamos a hablar de esto, el pasaje de Caín y Abel, porque lo leí expreso por ver si nombraba expresamente los celos en ese pasaje, y no lo nombra, no nombra la palabra, el concepto. Cuenta, bueno, como todo el que lo sepa, cómo Caín y Abel llegan no solamente a las manos, sino a matarse. ¿Y por qué? Esto, como es lógico, es decir, a la altura filogenética del hombre y, bueno, el nivel cultural que cada uno pueda tener, ya da por hecho que estamos hablando de un cuento. Y lo digo cuento en el sentido más hermoso de la palabra, no en el sentido peyorativo de cuento chino. Pero es un cuento hermoso que está en la Biblia, en donde van de alguna manera relatando aspectos del hombre, del ser humano y de la humanidad, y cómo se van resolviendo. ¿Qué hay ahí? A mí lo que me preocupaba internamente a nivel conceptual es ¿por qué Caín mató a Abel? Según la Biblia, ¿por envidia o por celos? Yo no lo sé. ¿A ti se te ha ocurrido? Bueno, nunca. Bueno, no, pero es curioso, ¿verdad? Claro. Es curioso. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una y otra? Bueno, pues mira, primero, de Adán y Eva, el primer descendiente
es Caín, ¿verdad? Es el primero. El segundo, este primero, que es Caín, se dedica, según la Biblia, a la agricultura. Después nace Abel. Ya da que pensar que a priori hay celos, ¿no? ¿Verdad? Porque al principio es Caín, está solo, hijo único, tiene tanto Adán y Eva como Caín los favores de Dios, del Señor, según la... Y de pronto aparece un elemento nuevo, que es Abel, ¿verdad? Abel se dedica, según la Biblia, a la ganadería. Y bueno, pues todo transcurre normal. Y una de sus, de sus quehaceres con respecto a Dios es que de lo mejor que produzca uno y otro, hacen sacrificios a Dios. Es decir, de mis mejores cosechas, mis mejores productos, los sacrifico a Dios, de mis mejores terneros o cabras, porque Abel era ganadero, pues los sacrifica a Dios. Y hay un momento en que, bueno, llega a Caín, sacrifica a Dios sus mejores productos, llega a Abel y también sacrifica al Señor sus mejores ofrendas. No es que sacrifique, sino que es una ofrenda, ¿verdad? Y en esa ofrenda, pues dice la Biblia que Dios le agrada el sacrificio que le hace a Abel y no tanto el de Caín. Fíjate que estamos hablando ya de 3 elementos, ¿verdad? Y al principio hablábamos de 2. No, te lo digo porque como me has preguntado, envidia y celos, al principio 2, y no quiero hacerme, pero es que claro, si no os lo explico, no. 2, ¿por qué? Porque de un elemento que había, que era Caín, nace otro que era Abel. Hay 2 elementos, puede haber celos. En cuanto que Dios, que es el tercer elemento, le agrada o no le agrada lo que haga uno, lo que hace otro. Envidia, si es que es un hermano que nace y me quita a mí el ser el único. Y celos en cuanto que hay un tercer elemento que es Dios, que le agrada o no le agrada las ofrendas. Ya se mezclan, ¿verdad? Envidia y celos. Pero bueno, seguimos. Caín, ante ese agrado de Dios por lo que le hace a Abel y no por sus ofrendas, dice la Biblia textualmente, se aleja irritado, es un sentimiento que también genera conducta, porque ya no, cuando uno tiene celos puede disimular si no hay conducta, si no se materializa, pero cuando uno está irritado, eso no se puede disimular, eso se traduce en una conducta. Y además dice cabizbajo, baja la cabeza, cabizbajo, es decir, no mira al cielo, no mira a Dios. ¿Por qué? Pues porque o está enfadado o porque siente vergüenza o por lo que sea, por sus sentimientos. Es que es curioso esto, ¿no? Bueno, esto ya después sigue, Dios le dice, pero hombre, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas cabizbajo y tal? Y bueno, al final yo creo, esto ya lo aplico yo porque no dice la Biblia, pues esa irritación y ese enfado, ese cabizbajo, ese rumiar, porque está rumiando, o sea, no es capaz, fíjate, luego lo podemos traducir, no es capaz de decir, oye, Dios, no, porque podría haberlo hecho, si hubiera estado sido normal, oye, Dios, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, he visto que a lo de mi hermano te ha gustado, lo has felicitado, y yo, ¿qué he hecho? No, porque lo podía haber dicho, en sana paz. Pero no, se pone a rumiar, se pone a pensar, no lo comparte, y empieza a imaginar. Claro, porque ya de un hecho concreto imagina. Fíjate, la mente empieza ahí y él decide al final pues cargarse al hermano, ni más ni menos. Y dice, bueno, me cargo al hermano y ya tengo por exclusivo, porque el favor de Dios lo quiero, es mío, como es una propiedad y además la tengo que compartir, yo no quiero, pues se lo carga. Bueno, esto en resumidas cuentas, pero es bueno ir sacando aspectos de estas dimensiones, de estas circunstancias. Luego la Biblia también, como todos sabemos, también se da otro caso claro de celos, que es José, hijo de no recuerdo ahora, José, que sus hermanos lo venden a ismaelitas y al final acaba en la corte del faraón, hijo de Jacob, se me había olvidado el nombre. Yo creo que hemos visto incluso algunas veces alguna película. Bueno, también, ¿qué pasa con José? José es el último de los hermanos,
Pero además su padre, Jacob, y al decir Jacob se habla porque era el padre de Israel, le tiene más aprecio. ¿Por qué? Pues porque además de ser el pequeño lo tiene en su senectud, es decir, lo tiene ya de muy mayor. Es decir, Jacob era ya muy mayor y entonces es el juguete y le manifiesta conductas de aprecio delante de sus hermanos. A sus hermanos no los desprecia, pero excesivas. Incluso al final, según la Biblia, le regala una túnica especial, pues con aderezos de fiesta y tal. Y los hermanos ya hartos dicen, bueno, ya está bien, porque vamos, son varios, pero siempre tienen celos de él. ¿Por qué? Pues porque ven que el padre manifiesta unas conductas de aprecio, de afecto, distintas a las que ellos perciben. Y entonces, bueno, al final lo venden a ismaelitas, que son traficantes de esclavos, y bueno, todo el mundo sabe cómo termina la historia. Es decir, por lo que me has preguntado, y quiero aterrizar, envidia y celos, se parecen. ¿En qué sentido? En que tanto la envidia como los celos hay un sentimiento de posesión. Un sentimiento de posesión. ¿Pero en qué se diferencian? En los celos hay un celoso, hay un objeto celado. Ese objeto puede ser persona, animal, cosa, prestigio, popularidad, es decir, objeto celado, y hay un tercero en discordia que pretende poseer a ese objeto celado, o que el celoso imagina que lo puede pretender. Hay tres objetos: el celoso, objeto celado y el tercero en discordia que pretende al objeto celado. En la envidia no. Este celoso ya posee ese bien, cree él, ¿no? Posee a esa persona, a ese objeto, a ese animal, a ese prestigio. Lo posee, él cree que lo posee. En la envidia no. En la envidia el sentimiento es similar, de posesión, pero de algo que yo no tengo, que lo tiene otro. Solamente hay dos objetos: el envidioso, por así decir, el objeto, y lo que pretende de ese objeto que pretende, que no lo tiene, ya sea persona, sea también, en fin, eso ya el objeto depende del envidioso, ¿no? Lo cierto y verdad es que tanto el celoso patológico, ¿no?, como el envidioso mal camino llevan, ¿no? Porque la tienen clara, que es un mal vivir, es un mal vivir. Y me preguntabas concretamente al principio, es decir, a través de la historia, ¿no?, el por qué esto puede ser patológico o no. Mira, no es patológico en el momento en que estos celos se asemejan a lo que te comentaba al celo, es decir, al cuidar con esmero, con mimo, con cuidado ese objeto celado. Sea, te repito, sea persona, animal, sea mi profesión, sea mi prestigio, sea mi orgullo. Es decir, yo lo cuido con mimo, con esmero. De tal manera que en la mayor parte de parejas, desde el principio o cuando ya llevan cierto tiempo, no es malo sentir algo de celos. ¿Por qué? Porque si eso te provoca cuidar al otro con esmero, es decir, tener tus detalles, pues eso es fenomenal. ¿Cuándo viene el problema? ¿Cuándo viene el problema? Pues el problema viene cuando esos celos que siente el objeto celoso, pues te hacen sufrir. Y no solamente te hacen sufrir, sino que además te complican, es decir, el pensamiento. Porque fíjate, esto desemboca y desarrolla una serie de sentimientos y actitudes psicológicas que te van complicando, y si se mantiene en el tiempo y te hace sufrir y se hace permanente, es decir, obsesivo, pues entonces se convierte en una psicosis, que como todo el mundo, bueno, como sabemos, la psicosis es un nombre genérico de enfermedades mentales que se caracteriza por una obsesión persistente
u obsesiva, ¿verdad? Cuando se convierte en esa obsesión, pues entonces es cuando son celos patológicos. Ahora, perdona, y nada más que una pincelada, eso no quiere decir que esta persona celoso patológico se le complique el resto de ámbitos de la vida. No, es decir, porque claro, decir una enfermedad mental es que no, se le complica la psique, pero en referencia a este tema, no en referencia a otra serie de aspectos y dimensiones de la vida en las que uno sigue funcionando. Juan, escuchándote atentamente como siempre, Sí, imagino que nuestros televidentes también, entonces tenemos que hacer una diferencia entre lo que son los celos fundados y los celos infundados, o sea, aquellos celos que son patológicos, que no tienen, digamos, una razón lógica de ser, y aquellos que sí que tienen una razón lógica de ser. Explícanos un poco entonces la diferencia entre esos dos tipos de celos. Mira, la razón de ser yo la entiendo en algo que es innato al ser humano. Es decir, mira, es que claro, son muchos aspectos y claro, es muy complicado de concentrar y de pildorar, ¿no? Todas las ideas. ¿Por qué es innato en el ser humano? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué es normal? ¿Por qué pertenece al desarrollo del ser humano, pero que se desencadenan en base a ciertas conductas, en base a ciertas personas, en base a ciertos hechos, a ciertos contextos culturales? ¿Por qué es innato? Mira, cuando lo hablaríamos seguramente, no lo he visto el anterior programa, cuando nace una criatura, durante bastantes meses, el crío no hace, la mente de esa criatura no hace diferencia entre el yo interno y lo externo. Y al decir externo me refiero a todo: madre, padre, objetos, juguetes, televisión, mesas, todo. No hace distinción, todo es un yo, todo es, eso se llama, en psicología se llama sincretismo. Es decir, no hay una diferencia, no diferencia. Llega un momento que el crío va madurando, va creciendo y percibe, no a nivel de ideas, esto también hay que distinguirlo, sino el crío, sino a nivel de percepción, percibe que una cosa soy yo y otra cosa distinta es el resto del mundo. Y su mundo, su madre, su cuna, su chupete, su juguete y tal. Pero eso no quiere decir que aprenda a distinguir que ni yo, ni que son cosas distintas, porque si no hace tanto pertenecíamos éramos un yo, pues eso es mío. Es decir, esa madre es mía, no es mi madre, no es la madre de otro, no es la mujer de mi padre, no, es mía, igual que el chupete. Es que es curioso esto, ¿no? Porque es así. Claro, dices que los críos son egoístas, pero no, es que es así. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo que tienen es eso. Entonces, primero aprenden a percibir como algo distinto, pero no deja de ser mío. Claro, imagínate que a una criatura de estas, vamos a imaginar que desde pequeño la madre dice: mi rey, lo que quiero yo más en la vida, y eso se repite, y eres único, y eres lo mejor, y eres el rey de la casa, y además se lo demuestra. Además llega algún crío, no comparte los juguetes, no, que es de mi nene, o que todo es suyo, no puede. Claro, esa criatura aprende a que mañana, cuando, bueno, vamos a dar saltos, ¿no?, y a hacer caricatura, pero aprende que mañana, cuando se enamore de una persona, bueno, esa persona de la que se enamore será suya. Porque, claro, a veces confundimos el amor con el amor propio. Claro. Bueno, sí, es que es algo... pero, bueno, a veces confundimos estas personas. Claro, esa persona será más propicia para que cualquier elemento desencadenante en esa relación, desencadenante ¿de qué? Pues de que use la otra persona su libertad, que la tiene. Pero si yo no lo sé,
Si esa persona no sabe que la otra persona es libre, si no sabe que la otra persona tiene sentimientos, tiene aficiones, tiene amigos, tiene distintos a los míos, y antes de conocerme y después de conocerme tiene que seguir manteniéndolos. Por ejemplo, si esa persona no sabe que en mi profesión también hay gente muy buena, si ese político no sabe que, bueno, que hay otras personas, incluso además pueden hacerlo mejor que tú, pues claro, esa persona irá a muerte con la persona que crea que le va a quitar esa posesión. Seguro, estoy hablando, claro, metiéndome en la mente de ese celoso patológico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, para sí usan su libertad, sí se mueven en la vida y además pueden hablar, pueden decir, pueden actuar, pueden organizar su tiempo, sus actividades como les parezca, pero no así, esa rigidez que usan con la persona amada o tal, no la usan para consigo mismo. Luego ahí pasa algo, y es a lo que yo quiero aterrizar, porque ese amor lo entienden como un concepto de posesión, como algo mío. Luego, claro, esto puede desencadenar, como hablábamos al principio de la conversación, es decir, una persona que no tiene claro en su mente, que no distingue su yo del otro yo, del amor, la libertad, el respeto de la posesión, pues entonces se pueden producir situaciones patológicas. ¿Por qué? Porque ya no solamente hace sufrir al objeto celoso, hace sufrir la relación, hace sufrir al objeto celado. Y ojo, porque si hay un tercer objeto que por verdad, que puede serlo, y no pasa nada, o por imaginación entra en escena, pues ojo, porque también puede salir mal parado de esta relación. Pero ese tercer objeto, repito, no tiene por qué ser ni real. Digo, no tiene por qué ser real, aunque esa persona lo materializa. Lo puede materializar en la madre de la señora, o del marido, o de la pareja, en el hijo, en alguien, en un amigo, o en alguien imaginario. Es decir, porque la mente empieza ahí a darle vueltas, y claro, como eso es algo endogámico, y no solamente eso, sino que cualquier situación, que podemos hablar en adelante cuando quiera de qué situaciones son como pistas que de, oye, que aquí pasa algo, ¿no? Que yo me estoy pasando, tengo que buscar ayuda. Bueno, pues claro, esta persona se monta un tinglao particular en que su psicología, sus manifestaciones psíquicas van siempre en ese camino, y entonces claro, sufre la persona, sufre la relación. Y lo normal ante una situación de esa es que esa relación tenga que romperse. Se rompe, de hecho, de facto, o si no real, por lo menos de mente y de corazón. Juan, se nos fue el tiempo. Para terminar por hoy, una última reflexión. Sí. Entonces, se podría decir que más del 90% de la violencia que existe en el mundo está causada por los celos. Pues yo no lo sé. No lo sé, por claro, ya decir 90% por celos, pues yo creo, la envidia también es muy importante. Yo tengo la suerte, porque yo creo que eso es una suerte, no tengo mérito, yo no soy envidioso. Y claro, lo que es el concepto de envidia me interesa a nivel conceptual, pero es muy fuerte meterse en la mente de una persona envidiosa, porque no vive. Pues imagínate, no vive porque desea algo que no tiene, pero realmente cuando se mezcla con celos y lo vas ahí rumiando, y luego si tienes la mala suerte de encontrar un cómplice, bueno, pues esto es curioso, porque claro, el cómplice
vamos, no tiene por qué ser, decir, una persona ya negativa, que también puede serlo, ¿no? Pero el cómplice puede ser el que chincha, puede ser el que te escucha, oye, pues sí, pues sabes qué tal, incluso que ayuden. Bueno, pues entonces la pelota se va haciendo tal que al final estos sentimientos tienen que materializarse, y se materializan, y lo vemos día a día, lo vemos que se materializan en agresividad y en violencia. Y esto en personas normales, que si quieres otro día se puede hablar también de otro tipo de situaciones, como pueden ser alcohólicos, pueden ser personas mayores, ancianos, que son otro tipo, son celos también, pero son otro tipo de causas las que los producen. Pero en personas, entre comillas, normales, si esto es endogámico, si no se comparte con normalidad, no con cómplices, porque si lo haces con cómplices, bueno, ya es la muerte, ¿no? Porque eso deriva casi con toda seguridad en violencia y en agresividad. Porque claro, ten en cuenta que te están quitando, según el esquema mental del celoso, algo que es mío. Claro. Y claro, hay que defenderse, como sea. Muy bien, Juan. El martes que viene, Sí. Vamos a seguir con una segunda entrega entonces de los celos. Te invitamos a que vengas otra vez a nuestra casa a conversar con nosotros, ¿puede ser? Vamos a intentarlo. Muy bien. Sí. Nada, y a ustedes decirles que estamos absolutamente seguros que han escuchado con muchísima atención una vez más a este maestro de la psicología que es don Juan del Amor Moya, y que, si Dios quiere, el próximo martes estarán entonces con nosotros para seguir conversando con él sobre este tema. Hasta la semana que viene.